Siempre empiezo reconociendo la complejidad de los momentos en los que me toca dar algunas palabras a una audiencia diversa, como es esta. Y debo decirles que esta es una de esas complejas, de esas difíciles presentaciones que me toca hacer a una comunidad variada en la 11ª conferencia de FLIR, hoy día en Perú. ¿Y por qué la complejidad? Porque siempre me gusta llegar al público, llegar a la audiencia con un mensaje claro, que conecte, pero que conecte no solo con la audiencia, sino que conecte con el propósito central de la conferencia, que conecte con la agenda que se va a desarrollar a lo largo de estos 3 días, que conecte con la agenda de investigación que ustedes hacen, pero a su vez que conecte la política y el proceso de toma de decisiones, que es en lo que yo estoy más involucrado, con la investigación y el avance científico, ¿no? Diálogo que sabemos siempre es bastante complejo y difícil de lograr. Y eso es lo que hace más compleja una presentación de esta naturaleza, sumado al hecho que FLIR trata sobre medios de vida sostenible, ¿no? Con todo lo que ello implica como concepto. Y por eso quiero referirme también a este concepto de medios de vida sostenible. Pero en especial porque el propósito de FLIR en su 11ª edición es cambio transformacional. Y a eso me quiero enfocar, al cambio transformacional. Y quiero enfocar mi exposición haciendo una pregunta a la audiencia. ¿Es aún posible, considerando las amenazas del momento y la incertidumbre sobre su carácter de permanencia, es posible seguir encaminando el cambio transformacional en el que parecía estábamos encaminados? Las amenazas actuales y los cambios a los que me voy a referir más adelante son de tal naturaleza que ese cambio transformacional está haciendo que cambiemos el giro y que por lo tanto tengamos que afinar nuestras estrategias para reorientar ese cambio transformacional. Siendo pesimista, la pregunta sería, ¿estamos perdiendo la batalla o aún es posible seguir orientándonos a ese cambio que pretendíamos y que parecía tan claro hace muy poco tiempo y que ahora parece estar entrando a momentos de mayor oscuridad, de mayores retos y de mayores dificultades? Esa es la pregunta central. ¿Es posible ese cambio transformacional? Y claro, para entender ese cambio transformacional y su viabilidad futura, es muy importante que tengamos en cuenta el progreso, los logros, las dificultades y retos y las soluciones para seguir reencaminando el proceso hacia ese cambio transformacional. Y de eso trata esta exposición. Y le voy a pedir a Dan que también, cuando sea el tiempo, me avise para cortar, porque esto podría tomarnos horas o días de conversación y estoy seguro que en una relación bastante interactiva. Y me va a disculpar la academia, porque en esa complejidad de intentar llevar a una representación gráfica a esta exposición me costó mucho, les confieso, me costó mucho hacer una representación gráfica que transmita el mensaje central de esta exposición. Y se me ocurrió algo que probablemente sea un poco infantil cuando lo comunique, ustedes sacarán sus conclusiones, pero que me pareció valioso para poder analizar este escenario de cambio. Y dije, es el cuerpo humano, en donde vamos a analizar la cabeza, donde lo que vamos a mirar es cuál es la visión que hemos definido y qué tanto esa visión se encuentra bajo amenaza, visión de cambio transformacional. ¿Es correcto que esa visión es todavía viable, tiene futuro, podemos seguir apostando a esa visión? ¿Cuáles son los elementos centrales de esa visión? El corazón, porque es la que motiva nuestras acciones, la que impulsa las acciones que hoy día encaminamos. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son los elementos que permiten seguir encaminando esas acciones? Un sistema en donde tenemos que digerir una agenda compleja que además tenemos que integrarla. Todo el día digerimos conocimiento, información, acciones e iniciativas. Y finalmente el soporte, las piernas, que es los elementos para encaminar la agenda futura. ¿Podemos caminar hacia el futuro o no?
o cómo podemos hacerlo de una manera más eficaz. Y obviamente este cuerpo humano representado, como les digo, parece un poco infantil, pero creo que es bastante bueno para encaminar esta exposición. ¿Cuál es el contexto en donde este individuo está desarrollándose? ¿Es un contexto favorable y positivo o es un contexto adverso y lleno de amenazas que tenemos que corregir? Y entonces vamos primero al concepto y al tema del cambio transformacional. Y acá tengo un primer tema. Todos sabemos que cambio transformacional está íntimamente relacionado con cambio sistémico, cambio en el sistema, que incluye cambio en sistemas económicos, cambio en sistema financiero, cambio en sistemas productivos y un conjunto de elementos que ustedes obviamente dominan. Pero para lograr ese cambio sistémico hay necesidad de hacer un análisis de cuáles son los valores que nos guían y que nos han venido guiando y qué tanto esos valores siguen vigentes, cuáles son las reglas que permiten seguir encaminando ese cambio y qué tanto esas reglas están cambiando en el camino, cuáles son las instituciones y cuál es la gobernanza y cuál es el proceso de acuerdos sociales, porque gobernanza no es solamente marco institucional, es también el marco en el cual tomamos decisiones y asumimos consensos con miras a encaminar nuestras acciones y cuáles son nuestros comportamientos y cuánto eso está cambiando. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno piensa en el mundo actual, 2025, un mundo absolutamente diferente al que teníamos antes de enero de este año, porque seamos sinceros, eso es un cambio importante en la manera como la política está influyendo en un conjunto de acciones y en un conjunto de sistemas. Y la pregunta es si los valores que nos regían y nos guiaban previo a este año siguen vigentes o si los cambios que se vienen produciendo políticos son de tal naturaleza que van a tener un carácter de permanencia. Y allá hay un elemento central de análisis. En Estados Unidos muchos se hacen la pregunta, ¿los cambios que se vienen produciendo son temporales o probablemente serán irremediablemente semi o quizás permanentes? Porque probablemente ni siquiera un cambio en las preferencias electorales puede hacer que volvamos a las condiciones que tuvimos hasta el año 2024. Probablemente ese sea el camino que irremediablemente nos tocará circular de aquí a un futuro que no podemos predecir por cuánto tiempo nos acompañará. Porque esos cambios están haciendo un giro significativo en los valores que rigen nuestras decisiones, en los valores económicos, en los valores financieros, en los valores sociales y en un conjunto de valores que eran absolutamente distintos hace tan solo un año. Y esos valores, si ustedes tienen en cuenta, y luego voy a entrar al tema de la visión, uno podría identificar tres grandes momentos en donde este enfoque del cambio transformacional nos ha venido acompañando. Prepandemia, pandemia y 2025 para adelante. Cuando uno piensa en el momento de prepandemia, parecía que con todas sus complejidades teníamos un proceso bien encaminado que nos traía desde Estocolmo a Río los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, la diversidad biológica, sus objetivos a los cuales me referiré más adelante, bien encaminado el futuro que queremos, la nueva decisión de las Naciones Unidas del año pasado, más vinculado a temas de paz, ¿no? Y todo parecía estar bien encaminado a seguir construyendo esta visión. Y luego viene la pandemia y nos remece y nos plantea un conjunto de cuestionamientos vinculados a qué tanto el comportamiento humano había sido la causante de una enfermedad de tipo zoonótica, fundamentalmente por los niveles de afectación a los ecosistemas o al clima. Pero se construyó de inmediato una narrativa que era Build Back Better, ¿no? Construyamos como un futuro mejor. Hoy día, pocos años después de la pandemia, ¿estamos confirmando el Build Back Better? ¿O el Build Back Better se acabó, murió? Y en realidad esta esperanza de construir un futuro mejor del que habíamos venido teniendo y que nos llevó a la pandemia, pareciera que ha quedado absolutamente afectado o alterado y a nadie se le ocurre pensar en un Build Back Better. Y esto es bien interesante porque el Build Back Better nos llevó a decisiones a las cuales me voy a referir, como en Europa, que llevó a un conjunto de desarrollos normativos, regulatorios, incentivos institucionales
para encaminar el cambio transformacional. Pero hoy día la misma Europa está dando un poco marcha atrás. El Parlamento Europeo hoy día es más reticente a seguir insistiendo con un conjunto de disposiciones que ellos mismos habían adoptado. Obviamente no me quiero referir a los Estados Unidos, donde es claro que esto viene ocurriendo y me referiré más adelante a ello. Y por lo tanto, estos tres momentos del escenario cambiaron significativamente y cambiaron además los valores. Pero también vienen cambiando las reglas que no solamente rigen las relaciones sociales, sino a su vez rigen los comportamientos económicos, rigen los procesos productivos, están cambiando a nivel global, porque están teniendo un nuevo enfoque fruto de las consecuencias de estos cambios geopolíticos. Están cambiando los mecanismos de gobernanza e incluso las instituciones. Para hablar de instituciones, basta ver que ya en América Latina, en Sudamérica, para ser más claro, 2 o 3 países han optado por cancelar sus ministerios del ambiente. Pareciera que esa no es más, ¿no?, una prioridad para un Estado. E incluso en el Perú algún candidato o 2 candidatos ya dijeron: no más Ministerio del Ambiente, no es necesario. Reduzcamos de 19 a 6 y al Ministerio del Ambiente ya vamos a ver dónde lo ponemos. Entonces hay un cambio en las reglas de gobernabilidad que también se ve reflejado en las reglas de gobernanza. Y todo esto conlleva un cambio en los comportamientos ciudadanos en relación a esta visión transformadora están cambiando. Más escepticismo, más negacionismo, más resistencia a incorporar en las reflexiones políticas cuestiones vinculadas a lo social. Un movimiento anti-woke que está en continuo crecimiento y ganando cada vez más espacio en la agenda. Por lo tanto, cuando pensamos en el tema del cambio transformacional y en estos 4 elementos, la pregunta que hice al inicio ¿es que los cambios políticos nos están llevando a un cambio transformacional que no es el que deseábamos? Porque eso pareciera ser hoy día. El cambio transformacional se quiere instalar en un lugar que es distinto al que teníamos un claro enfoque y al cual estábamos apuntando por décadas. Y por lo tanto, hoy día la pregunta es cómo reencaminamos este proceso. Y claro, cuando uno ve los informes del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que habla de cuáles son los apalancadores del cambio transformacional, podemos también concluir en lo mismo: incentivos y capacidades, la necesidad de eliminar subsidios perversos, por ejemplo, para lograr la transformación energética. Gobernanza integrada, cómo integramos política que parece hoy día tan difícil, y no me voy a referir a los 8. Responsabilidad y rendición de cuentas, que es probablemente de lo que más adolece hoy día el proceso multilateral, el accountability, que está generando que se esté instalando en el debate multilateral un pesimismo porque no hay rendición de cuentas y por lo tanto perdemos credibilidad en el proceso. Educación, innovación tecnológica y colaboración y cooperación. Por lo tanto, lo transformador está siendo afectado por los cambios en la política, la geopolítica y las nuevas dinámicas económicas del nuevo mundo. Y por lo tanto, a eso tenemos que apuntar. Pero entonces vamos al cerebro. ¿Cómo estábamos construyendo los elementos de la visión? Esta visión transformadora que parecíamos tener bien encaminada estaba siendo orientada fundamentalmente por qué tipo de proceso colectivo, global, al cual todos apuntábamos. Y quiero recordarles, porque estoy seguro que el 95% de ustedes lograron ver este meme que se llamaba el túnel climático, ¿no?, que en realidad el túnel climático era un meme crítico al hecho que el mundo estaba mirando todo el desarrollo futuro desde el carbón. Esa era la idea. Estamos muy enfocados en carbón y nos estamos olvidando de los otros temas asociados a un concepto de desarrollo. Pero ¿saben qué? Yo siempre señalaba frente a esa crítica que, bien que mal, el enfoque del túnel climático había permitido que, desde el enfoque del carbón y lo climático,
trajésemos de nuevo a la mesa temas que parecían rezagados y retrasados. La diversidad biológica, la desertificación y sequía, los océanos, los derechos y la agenda indígena, entre muchos otros. Y entonces toda la comunidad empezó a darse cuenta que sí, construyendo desde la visión de clima, podía recuperar la relevancia de mi tema que parecía rezagado. Y yo creo que esa era una gran virtud de ese enfoque climático. Una gran virtud. Pueden criticarlo y pueden estar en desacuerdo conmigo, pero creo que ayudó a fortalecer ese proceso, incluso que el Acuerdo de París incorporase los derechos humanos en el preámbulo es el sustento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, para que vean qué tanto desde lo climático se construyó una visión colectiva sólida. Y entonces acá viene una segunda o tercera pregunta clave. ¿Qué pasa ahora en donde la agenda política esconde al clima? Porque seamos sinceros, hoy día muchas organizaciones, muchas fundaciones y muchos estados no quieren hablar de clima. Yo he ido a exposiciones en sitios complejos donde te dicen, por favor, no menciones cambio climático, no menciones net zero, ¿no? O sea, el concepto de emisiones netas cero de carbono, porque lo asocian a una posible respuesta negativa de un Estado que no quiere mencionar el tema. Entonces, hemos perdido ese túnel de cambio climático y la pregunta es cómo lo recuperamos o qué alternativa tenemos. Para algunas organizaciones pareciera ser fácil y la gran oportunidad, enfoquémonos en naturaleza. O sigamos hablando del tema climático desde la adaptación. Es el momento de la agenda de adaptación que siempre estuvo rezagada y que por lo tanto encuentra un nicho valioso porque nadie quiere hablar de mitigación, de salida de combustibles fósiles, de transición energética, ni de nada de ello. Es probable, pero pregunta adicional, ¿nos toca renunciar a la agenda climática? ¿Nos toca renunciar a aquello que habíamos definido como objetivo porque sabemos que la principal fuente del cambio climático son las emisiones, en especial vinculadas a la energía? ¿Nos toca detenernos en nuestra narrativa sobre una salida gradual de los combustibles fósiles? Solamente porque hay un temor político, porque organizaciones en los Estados Unidos, y no quiero ser crítico con el país, pero es la realidad, simplemente están evitando ser muy visibles en el debate climático a fin de evitar respuestas negativas o retaliations, represalias desde el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema central cuando hablamos de la visión. Y esta visión se estaba construyendo desde clima, biodiversidad, tierra, derechos, que incluyen los indígenas, entre otros. Y veníamos progresando. Y yo quiero concentrarme en algunos de estos elementos que creo que son valiosos. Como Dan me dijo, habla un poco del proceso político y cómo el proceso político se vincula a una agenda de investigación. Entonces vamos al clima. Yo siempre valoré, y probablemente no estábamos valorando lo suficiente, la capacidad que tuvo el mundo y los estados en definir por primera vez y de manera muy concreta una visión colectiva hacia la cual nos orientábamos todos los estados y todos los actores para enfrentar el cambio climático. El umbral de 1.5 es el resultado, 1.5 grados, es el resultado de un diálogo conciliador entre ciencia y política. Un diálogo que llevó a que aun cuando el Acuerdo de París no reconoció el 1.5 como umbral, sino el well below 2 degrees, luego la ciencia fue capaz de decir cada medio grado cuenta y hay que apuntar a que sea 1.5 el umbral. Y hoy día eso rige gran parte de las políticas vinculadas al cambio climático. Pero nos enfrentamos a ¿qué? Al sobrepase, al overshoot, que la ciencia considera es algo que va a ocurrir antes del final, eventualmente antes del final de esta década, si no antes. Y la pregunta es, ¿qué significaría el overshoot para la política? ¿Qué significaría el overshoot como consecuencias en las formas de vida y en los medios de vida sostenible, en los ecosistemas, en las poblaciones, en las actividades económicas? ¿Y qué significaría el overshoot para la economía? En el sentido de el mayor costo que implica seguir reduciendo emisiones cuando ya ha sobrepasado el umbral del 1.5.
porque siempre será posible poder cumplir la meta de emisiones netas cero al 2050, pero el costo, cuando ya he logrado un incremento que tiene un overshoot, es bastante más significativo. Y ese es un tema que debería estar en la agenda de justamente medios de vida sostenible, porque el overshoot, por ejemplo, se vincula a cuánto se acentuarán efectos climáticos como el tipping point de la Amazonía, que además no solamente es la Amazonía, es el vórtice polar o la zona ártica, es los arrecifes de coral. Son los tres grandes ecosistemas o áreas afectadas por un potencial tipping point. O cómo este tipping point puede llevar ya desde la política a una narrativa sobre la cual tenemos que tener una capacidad de respuesta. Fallaron, no es posible este debate climático, deténganlo, porque en realidad es un proceso fallido que no nos encamina hacia nada. ¿Qué respuesta vamos a tener en relación al overshoot cuando, o a su vez, en política, puede ser el momento en donde tengamos que acentuar nuestra narrativa para una transición energética acelerada, un fast track para una transición energética, para desplegar energías renovables o para salir de los combustibles fósiles de manera ordenada o para, como dijo la COP28 de los Emiratos Árabes Unidos, duplicar renovables y triplicar eficiencia energética, porque eficiencia energética está muy pocas veces en el discurso de cuando hablamos de transición energética. Está más el despliegue de las renovables. Entonces, 1.5 sigue vigente, pero sujeta a estos problemas. Pero más problemas nos genera desde la política, pero también desde la ciencia, el objetivo de emisiones netas cero de carbono. Porque aun cuando todos lo asumimos como una meta a alcanzar, y todos sabemos que es una combinación entre reducciones y remociones, porque eso es net zero, por eso es neto, porque lo que tengo que hacer es decarbonizar la economía hasta donde sea posible y viable, pero a su vez asociarlo con remociones de carbono. Y ahí vienen los dilemas. ¿Qué tanto decarbonizo y qué tanto remuevo? Y ahí vienen discusiones eternas sobre ¿juegan los mercados de carbono un rol en la decarbonización? Ayer en una reunión que tuvimos de debate de un Horizon Scan, o hace 2 días discutía con uno de los participantes, el hecho que, pueden estar en desacuerdo conmigo, los mercados de carbono no son de decarbonización. Los mercados de carbono no decarbonizan, complementan el esfuerzo de forestación. Por lo tanto, ¿qué tanto apunto a mercados de carbono que no representen una flexibilidad extrema para aquellos que no están dispuestos a decarbonizar? Es siempre el problema. Pero a su vez están las remociones de dióxido de carbono, el carbon dioxide removal, y el carbon capture using and storage, que es la otra parte de las remociones, sobre lo cual el mundo no ha sido capaz de ponerse de acuerdo aún. Porque el CCUS, ¿no? La captura de carbono, uso y almacenamiento, para los combustibles fósiles, ¿es una medida deseable y elegible? Probablemente no, porque lo que están es justamente evadiendo la responsabilidad principal. Y el carbon dioxide removal asociado a temas como, por ejemplo, de geoingeniería. ¿Es la geoingeniería algo deseable en el mundo que está apuntando a una decarbonización real de procesos productivos? Pregunta importante. ¿Y qué debe hacer la ciencia y los académicos con la geoingeniería? ¿Ponerse una venda en los ojos y negarla? ¿O eventualmente mirar reglas de gobernanza para la geoingeniería? Yo opto más por lo segundo, y ahí también hay una agenda importante en el debate climático que tenemos que considerar. Pero hoy día tenemos un agregado, un nuevo concepto que suena maravilloso, pero que todavía no tiene ningún contenido. Nature positive, ¿no? Naturaleza positiva, que es el equivalente deseado de la comunidad de biodiversidad para equipararlo a los objetivos desarrollados por la comunidad de clima, ¿no? Pero que además no tiene un reflejo claro en el Marco Global para la Biodiversidad aprobado el año 2021, me puedo estar equivocando en el año, en Montreal. Entonces, este concepto de Nature Positive, entonces, hoy día se convierte en parte de los lemas de empresas que dicen yo voy a hacer Net Zero Nature Positive, ¿no? La pregunta es, ¿cómo verifico la credibilidad
de tu objetivo, tanto para naturaleza como para clima, a qué estándares te sometes, quién te valía los estándares, cómo mido tu proceso, tu progreso, ¿no? Y cómo logro que aquellos que están incorporando elementos no creíbles puedan ser excluidos de ese proceso. Todo esto ha llevado a que en el tema climático y el Net Zero, el secretario general de Naciones Unidas tuviese que formar un grupo de trabajo para recuperar la credibilidad del Net Zero. O sea, este concepto de emisiones netas cero de carbono necesita un sistema. Y ahí también hay un tema de agenda para ustedes. ¿Cómo organizarían ustedes un sistema creíble y sólido de base científica para el Net Zero? ¿Cuáles son los actores, y para el Nation Positive a su vez, estándares, quién valida, ¿no? ¿Quién mide progreso? ¿Cuál es el instrumento, tanto en lo público como en lo privado? Porque si no tenemos esos elementos, entonces vamos a llegar al 2050 con absoluta incapacidad de cumplir con esos objetivos. Pero tenemos muchos otros elementos de la agenda de la visión. Tenemos ahora la agenda de sistemas alimentarios, que empieza a ganar más tracción en el debate de clima y biodiversidad y que tiene que ver con procesos de producción alimentaria sostenible, ¿no? El tema de agri-food, que a su vez genera un conjunto de tensiones por las amenazas que pueden representar para medios de vida sostenibles, derechos, deforestación, ecosistemas. Tenemos el tema de residuos de los alimentos, ¿no? Food waste, ¿no? Y tenemos también el tema de dietas sostenibles, donde temas como carne y dietas diversas empieza a formar cada vez más parte de la agenda. Y miren ustedes, y por eso les decía que estaba representando este cuerpo humano y estamos todavía en la cabeza, en los elementos de la visión. Todos estos elementos de la visión no necesariamente coinciden uno con otro. O sea, suena maravilloso pensar, ya hoy día tenemos diversidad, tierra, clima, sistemas alimentarios, criósfera y un conjunto de otros elementos que todos se conversan entre sí. Pues no, no se conversan entre sí. Hay todavía mucha controversia cuando pensamos en agricultura sostenible para alimentos y conservación de ecosistemas y el cumplimiento de la meta del 30 por 30. ¿No? ¿Podemos, con una expansión de la frontera agrícola, lograr estas metas? Y hay efectos a los cuales me quiero referir más adelante de toda esta nueva geopolítica, en donde resulta que los aranceles a Brasil para soya, que están llevando a una mirada de los Estados Unidos a China, está haciendo que los productores de soya quieran más tierras, porque los mercados son más grandes en Asia y hay una mayor demanda de mayores volúmenes. Entonces, miren ustedes cómo juega la dinámica integrada cuando pensamos en la visión. Y claro, hay un nuevo elemento de la visión al cual no quiero dejar de referirme, que es el de los derechos humanos y clima. Las dos opiniones, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo sobre el Derecho del Mar 3 y de la Corte Internacional de Justicia, han dado un, como se dice en inglés, un leapfrog, un salto de rana en relación a incorporar el tema climático en el sistema de derechos humanos y viceversa. Llegando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este es un tema también para desarrollo, a hacer evolucionar el derecho a un ambiente sano, cuyo proceso ya había sido muy largo. El derecho a un ambiente sano es de vieja data. En el Perú el derecho a un ambiente sano lo tenemos desde el año 79. Pues ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla del derecho a un clima sano. Y eso es una evolución desde el derecho y desde la justicia que puede representar un hito tan significativo en la construcción de la visión como lo fue la Declaración de Río del año 1992. Entonces miren ustedes todos los elementos y déjenme terminar con esta parte de la cabeza hablando de la ciencia, ¿no? El rol que la ciencia ha jugado a lo largo de este proceso de construcción de la visión. IPCC, IPBES, entre otros espacios científicos formales y no formales, han sido los que han encaminado las acciones del corazón, es decir, las acciones, los impulsos que mueven nuestras acciones sobre el tema de las transiciones a las cuales me referiré más adelante. Pero hoy día, en donde lo que estamos viendo es un desmantelamiento de las entidades científicas, en especial en los Estados Unidos, pero no exclusivamente en Estados Unidos. En la región argentina lleva exactamente el mismo camino.
y probablemente en otros lugares del mundo, me gustaría analizar un poco más, estamos viendo un menosprecio a la información científica. Porque, obvio, la desinformación es el mejor agente de cambio para aquellos que quieren un cambio distinto. Y la ciencia no tiene un rol que jugar frente a esa desinformación. ¿Qué representa este desmantelamiento? Para un país como el Perú, con un niño cada vez más recurrente, me refiero al evento del niño, ¿qué significa la minimización de la NOAA, ¿no? El órgano oceánico de información oceánica que da información meteorológica sobre este tipo de eventos? ¿Qué significa el hecho que hoy día los Estados Unidos no envía a sus científicos a las reuniones del panel intergubernamental de cambio climático? O peor aún, no sé cuántos de ustedes lo han leído, pero léanlo, vale la pena que lo lean para que vean la cantidad de desinformación. El informe del gobierno de los Estados Unidos sobre cambio climático, hecho por 7 científicos, no voy a calificarlos, frente al anterior, que era como 200 científicos que formaban parte de un panel y que fundamentalmente niega todas las fuentes del cambio climático. Eso es lo que está pasando con la ciencia. Por lo tanto, se requiere bastante más relevancia de los órganos científicos para el tema. Y estoy olvidando algo que de inmediato me podrían cuestionar, el objetivo de adaptación, ¿no? Objetivo que ha sido siempre el objetivo más rezagado en esta agenda global y en esta construcción de la visión, pero que ahora está ganando relevancia porque se está discutiendo esta meta global de adaptación, ¿no? El Global Goal on Adaptation, que implica no solo recursos, que los recursos son muy escasos, lo reconozco, pero que implica por primera vez indicadores. Y les recomiendo que sigan ese proceso, porque el proceso está hoy día en 100 indicadores y este órgano que discute los indicadores de la meta global de adaptación pretende reducirlos a 40. Y creo que ahí es donde uno debe contribuir, porque estos indicadores van a marcar la pauta de las futuras acciones de adaptación en la construcción de esta visión. Y obviamente están los elementos de la planificación, en donde en la construcción de esta visión las contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs son lamentablemente una pieza muy débil que no forma parte de nuestras políticas públicas. Ya cerramos el ciclo de presentación de NDCs para empezar este nuevo periodo de 5 años como estableció este mecanismo de aplicación gradual, el Ratchet Mechanism del Acuerdo de París, y estas contribuciones nacionales han sido o modestas o simplemente no se han presentado, como ha ocurrido con muchos países, y por lo tanto no podemos poner al mundo en claro cumplimiento o alineamiento al objetivo del 1.5. Entonces vamos a los elementos, a los impulsos, a lo que yo llamo el sistema cardiovascular de todos estos objetivos de clima, biodiversidad, derechos, etc. Y obviamente, probablemente voy a quedar corto con este enfoque y pueden criticarlo si lo consideran con absoluta validez y legitimidad, pero creo que el corazón está fuertemente encaminado por las transiciones, las cuales a su vez son nuevamente sugeridas por la ciencia. Las transiciones en clima, las transiciones en diversidad biológica, las transiciones en tierra y desertificación son fundamentalmente sugeridas por la ciencia. Y claro, las de clima, energía, probablemente la más importante por ser la principal fuente de emisiones, con sus 3 partes, despliegue de renovables, eficiencia energética, acceso a energía, y en la parte de despliegue de renovables, salida gradual de los combustibles fósiles, bajo el principio ya adoptado del transitioning away from fossil fuels, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo lo materializamos? ¿Cuándo establecemos el pico de exploración y explotación? ¿No? ¿Cómo salimos del carbón de una manera irremediable y luego de los combustibles más pesados y al final probablemente, porque todavía se considera transicional, del gas natural? Y ahí hay debates. Europa consideró al gas natural como un elemento transicional dentro de su taxonomía europea, pero algunos cuestionan que el gas natural siga formando parte de algo que se considera sostenible, cuando eventualmente hay muchos cuestionamientos sobre ello. Y cuando pensamos en transición energética, un elemento central es la transición energética y su vinculación con la naturaleza, y la vinculación con los derechos, y la vinculación con los minerales críticos, y al final, la transición justa. Todos hablamos de la transición justa,
pero la pregunta es qué tanto estamos enfocando reales acciones de transición justa. Un tema de la agenda para ustedes es, si ustedes tuvieran que priorizar en esta región del planeta la transición justa, ¿dónde lo harían? En la Amazonía. Irremediablemente, es súper necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes combinan ciencia con marco político y economía y lo vinculan y desarrollo, obviamente, y lo vinculan, de inmediato se van a dar cuenta que es urgente la transición justa en la Amazonía. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ciencia? La Amazonía se está sabanizando, ¿no? Hay un proceso de sabanización de la Amazonía. Irremediablemente se parece ser el futuro, no de toda la Amazonía como cuenca, probablemente de algunos lugares en especial, Amazonía noreste en especial. Se habla de la pérdida de los ríos de aire, estos que traen los sedimentos desde África y que alimentan justamente al ecosistema amazónico. Se habla del tipping point, el punto de inflexión o el punto de no retorno. Entonces, esa es la realidad ecosistémica de la Amazonía. Pero ¿cuál es la realidad económica? La Amazonía, para muchos países de esta cuenca, sigue dependiendo de recursos que provienen de la extracción de combustibles fósiles. Eso es Perú, eso es Bolivia, eso es Ecuador, eso es Colombia. Y la pregunta es si uno de los elementos deseados es salir de los combustibles fósiles, ¿cuál es la fuente alternativa de recursos? ¿O qué tanto hemos desarrollado mecanismos alternativos para el desarrollo de estas poblaciones, de estas regiones y para los medios de vida sostenible? Quizás no suficientes. Por lo tanto, la transición justa se convierte en un elemento central de la agenda. Y claro, la eficiencia energética, circularidad, es un elemento central. Pero bueno, en clima luego está la transición de la industria, que es básicamente economía circular, la transición de las ciudades y los ambientes construidos, donde América Latina muestra absoluto rezago. El concepto de sostenibilidad de ciudades es un concepto que no forma parte de la agenda política, de la agenda pública, y eso lleva a que tengamos el caos de ciudades como la mía, Lima, ¿no? Que no es capaz de enfocarse hacia elementos de sostenibilidad, eficiencia energética, transporte público sostenible, manejo sostenible de residuos, entre otros. Ahí hay una agenda pendiente muy fuerte que sí ocurre, en cambio, en otros países como en Europa. Les quiero contar una anécdota, así libero un poco la atención de una exposición. Una vez estaba en una COP y fui el moderador de una mesa sobre ciudades sostenibles. Y estaba el alcalde de Oslo, Noruega, obviamente, Oslo, Noruega, todo el avance, la visión. Y estaba la alcaldesa de Monrovia, Liberia. Y cada uno hizo una descripción de su mirada de sostenibilidad de las ciudades, ¿no? El alcalde de Oslo habló de vehículos eléctricos, de electrificación de la ciudad, soluciones basadas en naturaleza para Oslo y todo maravilloso. Y la alcaldesa de Monrovia habló de VIH, tuberculosis, tormentas de dust, ¿no? De polvo, de no sé cómo llamarlas, y no me acuerdo qué cuarto tema. Ébola fue el cuarto tema. Y era dramática la diferencia, era dramática. ¿Y saben qué hice? Me encantó además y los puse en dificultades, debo confesar. Cuando ya venía, porque ellos hicieron su presentación corta, y luego venía ya el panel. Y le dije, vamos a hacer una cosa, cambien de posición. Alcalde de Oslo, hoy día usted es el alcalde de Liberia, de esta ciudad de Monrovia. Y alcalde de Liberia, usted es de Oslo. Qué difícil cambiar esa narrativa frente a lo que es tu propia realidad y no saber enfrentar la realidad de otro y no tener probablemente la información o el suficiente conocimiento para entender la realidad del otro. Fue al final del día una reunión súper simpática, todos salimos gratificados y beneficiados por la información que ellos pudieron proveer, pero esa es la realidad del tema de las ciudades sostenibles. Y finalmente, la realidad de la deforestación y cambio de uso del suelo. ¿Estamos reduciendo tasas de deforestación? En Brasil sigue creciendo, en Bolivia sigue creciendo, fruto en especial de políticas públicas. En Perú se mantiene estable, ¿no? Con alguna ligera tasa de crecimiento. La realidad del Perú es más bien de amenazas de actividades ilícitas, que es de otra naturaleza. Ecuador también es bastante más estable. En Venezuela está creciendo significativamente. Por lo tanto, esta transición, que es la que más nos debiera interesar, porque la principal fuente de emisiones de países del trópico es la deforestación y el cambio de uso del suelo. Y políticas poco sólidas de cambio de uso del suelo nos están afectando. Y bueno, en
la comunidad de diversidad biológica, las transiciones en sistemas alimentarios, energéticos, urbanos, financieros y de gobernanza territorial. Entonces vamos ahora, ¿y qué estamos digiriendo hoy día? ¿Qué cosa hay en nuestro sistema digestivo que estamos procesando y que ojalá su sustancia alimente las miradas para reconstruir la visión? Y me dices, Dan, ¿cómo voy? Porque creo que estoy extendiéndome demasiado. 10 minutos, ok. Espero que lo estén disfrutando. Pero, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de esta agenda que ustedes desarrollan? Espero que se encuentren representados en lo que voy a mencionar ahora. Y mis disculpas si omito alguno de los temas que ustedes consideren importantes, pero los temas son variados. Derechos dentro del concepto de medios de vida sostenible y tierra indígena y titulación. Es un tema que no hemos podido resolver. Es un tema que sigue pendiente, pero que además es estructuralmente complejo. En el caso peruano, la separación superficie-subsuelo, la separación, otorgamiento de derecho a la superficie versus, el derecho sobre la superficie versus otorgamiento de derechos en el subsuelo, ¿no? La separación en la gobernanza. Ayer comentábamos sobre el tema de un sistema forestal que no se habla con un sistema minero. Nunca se han hablado. Pero hoy día la mayor amenaza en muchos lugares de la Amazonía es la minería, en su forma más ilegal y más criminal. Pero a su vez, el concepto jurídico que hace en el caso peruano que el bosque, por ser un recurso natural, sea patrimonio de la nación y por lo tanto no puede otorgar derechos de propiedad sobre los mismos. Y a su vez, el miedo de que al otorgar derechos de propiedad se pueda establecer una mayor deforestación. Pero su vinculación a eso con las reglas europeas para control de la deforestación a partir de 7 productos que incluyen el cacao, el café y muchos otros. Entonces, hay un tema no resuelto dentro de lo que son conceptos de titulación y cuál es el sistema más eficiente que nos podría llevar a que estos medios de vida sostenibles se mantengan vigentes, incluso bajo las presiones de nuevas regulaciones europeas, pero incluso sabiendo que para países, por lo menos en América Latina, eso significaría casi un cambio radical en sus formas jurídicas de haber tratado los recursos naturales y la tierra indígena históricamente, ¿no? Y ese sigue siendo un tema no resuelto que creo que tenemos que considerar. Sin perjuicio de los temas de asociatividad indígena y cadenas de valor sobre el cual ustedes tienen bastante que decir. Participación pública dentro de lo que es el acceso a la información, al proceso y a la justicia. Todo el dilema de cómo sigo expandiendo estos derechos que encuentran resistencia desde los negacionismos. En el caso de América Latina, el Acuerdo de Escazú, que felizmente ya entró en vigencia porque tuvo la cantidad de países que lo ratificaron. El Acuerdo de Escazú, ustedes deben conocerlo muy bien, es el equivalente, incluso mejorado, del Acuerdo de Aarhus europeo, que además incluye la figura de los defensores ambientales, es resistido por países pioneros como el Perú, que fue el primero que lo impulsó, no diría el primero, el único, pero uno de los que estuvo ahí, y que hoy día se resiste porque se pone en cuestión la soberanía peruana sobre la Amazonía, ¿no? ¿Y qué implica esta pérdida de capacidad de entender lo que implica la participación en sus 3 formas? Pero que a su vez sí se encuentra reconocido felizmente en la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a las 3 formas de participación ciudadana: proceso, justicia e información, y la pregunta es cómo lo ejecutamos. Pero otro tema que discutíamos ayer es el mundo de la viabilidad de las ONGs se encuentra cada vez más reducido. En los Estados Unidos hay un temor fuerte a que pierdan su licencia para operar, ¿no? Ya han habido 2 amenazas desde la administración de que puedan perder su derecho para operar, uno en el Día de la Tierra y uno más recientemente antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, que implica la ausencia de ONGs dentro de la promoción de la participación ciudadana, ¿no? Que implica el cambio de las formas de filantropía que apoyan y favorecen a las ONGs que se dedican y se concentran a medios de vida sostenible. Dependemos 70% las ONGs de filantropía que proviene de los Estados Unidos. Ese es el nivel, 70%. Por lo tanto, ¿cómo podemos reencaminar nuestro enfoque de ONGs, pero a su vez, cómo podemos repensar en la manera como la filantropía se comporta y avanza? Finanzas, donde tenemos 2 temas de agenda centrales.
el Fondo de Permanencia para los Bosques Tropicales, que Brasil está impulsando, el TFFF, ¿no? Es un largo nombre, Tropical Forest Forever Facility, ese es el nombre. Y que lo que pretende es cambiar la manera como se canaliza financiamiento para que sea no solo financiamiento bilateral o filantrópico, sino fondos de inversiones que apuntan a. Pero a su vez ahí la gran pregunta es, ¿y cómo logro que los beneficios que van a recibir los países a partir de estados lleguen a quienes ejecutan las acciones? Se habla de 20% para poblaciones indígenas. La pregunta es, ¿cómo garantizo que eso ocurra? Ayer hablábamos de financiamiento directo condicionado o no condicionado, que es una experiencia que tienen muchos países, entre ellos el Perú y el Ecuador. Y el tema de financiamiento directo a pueblos indígenas, que es un tema que en Glasgow, en la COP26, Gran Bretaña se comprometió, financiamiento para que lo usen directamente las poblaciones indígenas, donde ya hay, Dan me contaba, algunas ideas de mecanismos que deben prosperar, pero todavía no hay una seguridad de cómo lograr el uso, la canalización correcta, el uso adecuado de estos recursos en un mecanismo que sea fundamentalmente dirigido por las propias poblaciones indígenas. Las amenazas de la minería ilegal. Amigos, el tema minería ilegal es, para muchas realidades como la peruana, aquel que nos está determinando la agenda política. Porque la minería ilegal hoy día es una minería criminal y es una minería política. O sea, ya llegó a la política, con más recursos que el narcotráfico y por lo tanto con mayor nivel de influencia, ¿no? Incluso ha llegado a los medios de comunicación, ya, de una manera sutil, lo estoy diciendo. ¿Y saben qué? No logramos entender la realidad minera de los países. Incluso no logramos entender bien los procesos mineros. Y se los voy a decir de esta manera. No hay forma de hacer minería aluvial en Amazonía sin destruir. No hay forma. Quien les diga lo contrario les miente. Porque a diferencia de una minería de filones, en donde el filón es resultado de un proceso geológico, histórico, ancestral, de geología formativa del planeta, lo que hay de presencia metal o mineral en la Amazonía no es parte del mismo proceso, es parte de un proceso erosivo que ha depositado los metales fundamentalmente en la superficie. Por eso, cuando ustedes van a un yacimiento, Chile, Chuquicamata, tiene 1000 metros de profundidad el yacimiento. O van a Sudáfrica, a los yacimientos de Goldfields, tiene 1100 metros de profundidad el yacimiento y se sigue descubriendo metales. ¿Cuántos metros hay de metales en la Amazonía? 60. Y por lo tanto es una minería migratoria. Es una minería que va a migrar, siempre migra. Sí, estoy acabando. Y me perdí. Y no solo es una minería migratoria, sino que es una minería que, a diferencia de una minería de yacimientos filoneanos, que tiene exploración, desarrollo, explotación, procesamiento, en la minería aluvial todo se hace junto. O sea, una minera te puede, en una minera de filones, reservar el suelo para luego reponerlo, ¿no? En lo que es el reclamation, ¿no? La recuperación de la mina. En Amazonía no. Talo, limpio, recupero, proceso, todo junto. No hay forma, no hay ni siquiera legislación que regule la minería ilegal. Y hay un tema de la agenda. Bueno, comercio, bioeconomía, voy a tener que dejarlo fuera. Para terminar con... Entonces, lo que les quiero decir con este punto, que era la parte digestiva, es digerimos mucha información, mucho conocimiento, producimos mucho conocimiento, pero la sustancia de eso tiene que alimentar la recuperación de los elementos de la visión. Esa es un poco la lógica de haber utilizado esta figura un poco, como les digo, infantil del cuerpo humano. Y tenemos obviamente el contexto, todo en 2 minutos, retroceso en valores y reglas de la democracia y los derechos, ¿no? Pérdida de la cooperación y el multilateralismo, se está perdiendo cooperación internacional y esto forma parte también de la reconfiguración de bloques económicos, una Europa que mirará más a África y a China, ¿no? Ese es su nuevo aliado, toda una reconfiguración de lo que solían ser las formas de cooperación. Hace poco escuché este término infósfera, ¿no? O sea, todo el ecosistema de información nutrida por la desinformación y malinformación y sometida a mayor riesgo por la inteligencia artificial no regulada que podría llevarnos a situaciones incluso más adversas.
Justicia y equidad también fuertemente en retroceso. Justicia en los Estados Unidos a manos de una Corte Suprema que probablemente le quedarán 40 años más de existencia con las propias composiciones, ¿no? Que simplemente es capaz de ni siquiera sustentar sus propias resoluciones para establecer cambios sistémicos en formas de relacionamiento social, ausencia de ética. Ese es el contexto de este cuerpo humano. Termino solamente enumerándolos. Podemos fortalecer las piernas para caminar para el futuro con inteligencia y quizás, y nuevamente, disculpen, en esto sí voy a ser bien climático y además para transmitirles la idea de esta COP que viene, y con eso cierro. ¿Cuáles son los elementos que nos permitirán sobrepasar las dificultades de la geopolítica frente a seguir cumpliendo nuestros objetivos? Lo primero, y esto nuevamente puede sonar muy básico, estamos en un momento donde tenemos que cuidar. Yo, como le he dicho a los brasileños, es take care. Esa es la emoción que tienes que transmitirle a los actores. Hay que cuidar el Acuerdo de París, hay que cuidar el proceso climático y hay que cuidar el multilateralismo, porque, corríjanme, levanten la mano, no creo que haya alternativa al multilateralismo para lograr consenso en decisiones globales que nos encaminen, ¿no? Eso de que forme una cosa de 10 países, eso no opera, ¿no? Cuando además todos los actores tienen una relevancia en la parte de clima. Tenemos definitivamente que mejorar nuestra narrativa, y nuestra narrativa tiene que mejorar desde estos aspectos. Demostrar que sin perjuicio de la falta de respaldo político, este se volvió un proceso económico. Eso para mí es el elemento central. Este proceso es irreversible porque es economía pura, porque es desarrollo y es competitividad. Y ahí hay un tema que probar dentro de la agenda. A su vez, la necesidad de fortalecer ciencia y su voz en el debate climático, y ya les mencioné el tipping point y el 1.5 y todo eso. La importancia de las transiciones y establecer avances en las transiciones, ética. Brasil por primera vez ha traído a este debate, a este diálogo, un debate ético global. Y creo que puede ser muy valioso para el futuro del proceso, que reconozcamos que no solamente es económico, que no solamente es político, que es fundamentalmente ético. Nuevamente, pueden decir que ingenuo, Manuel, pero yo sí creo en eso, ¿no? Antes teníamos al Papa Francisco haciendo eso, hoy día tenemos una comunidad mayor pensando en la ética. Y finalmente, las sinergias entre clima, biodiversidad, tierra y derechos. Trabajemos en sinergias. Esa es la manera de hacerlo hoy día para evitar las resistencias que genera la geopolítica. Espero haber satisfecho las expectativas de esta exposición. Me duelen los brazos porque no hay por cargar el micrófono y les agradezco mucho por este tiempo y esta oportunidad. Gracias. Y me dicen cuántos minutos tenemos. Tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, reflexiones. Lo único que les voy a pedir es que se identifiquen, ¿no? Su nombre y su institución o su afiliación. Y, por favor, no sé si hay micrófonos. Sí, hay micrófonos acá, los jóvenes que vienen por el centro. Ahí hay una primera pregunta. Hi, good morning. I'm Sutirtha. I'm sorry I can't ask in Spanish. You mentioned about the savannization of the Amazon, where forests are being transformed into grasslands, and I'm curious if and like how you think about savannas that are turning into forests. So we have evidence from pretty much all the continents that many of the savannas, including the Cerrado in Brazil, turning into forest with either naturally or because of human interventions. And I'm curious if this idea is also part of global negotiations, and if not, how would you suggest that this becomes a mainstream topic of discussion? Thank you. El tema de la sabanización es un tema planteado por la ciencia, claramente planteado por la ciencia. Es el panel intergubernamental de cambio climático que nos ha establecido este modelo. Ahora, seamos conscientes que son modelaciones. El panel no concluye sobre este es el escenario que se va a dar, plantea un conjunto de escenarios posibles, modela. Lamentablemente, hasta el día de hoy,
siempre han sido los modelos más extremos los que se han materializado en la realidad, siempre. El panel plantea modelos, el más severo, ese es el que se materializa en la realidad. Entonces, es highly likely, ¿no? Altamente probable que eso sea lo que ocurra en la Amazonía. ¿Se negocia sobre ello? Y ahí esa es una pregunta un poco difícil de contestar, porque formalmente estos modelos de sabanización se negocian con ese nombre, no. Porque siendo este un proceso multilateral de partes, solo negocian a partir de mandatos que suelen ser más generales. De una manera indirecta se negocia, podría decir sí, porque se negocia desde la adaptación, se negocia desde las pérdidas y daños, que podría ser uno de los elementos que se incorporen si este tipo de predicciones o modelos se dan en el futuro. Pero a su vez, a mí siempre me gusta describir el escenario de negociación como un escenario muy amplio. Yo siempre digo, cuando vayan a una COP, naveguen en sus distintos frentes bien identificados. La negociación, que es party-driven, o sea, es dirigido por las partes, los estados, basado en mandatos, muy formal. A veces coincide que el mandato es para algo muy alto, o como Brasil, el mandato es para negociar cosas muy modestas, ¿no? Por eso es que Brasil tiene que ser muy inteligente en sacar un producto final que va más allá de los asuntos que se negocian. Pero entonces eso es la negociación. Pero luego tienes los días temáticos de la presidencia. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ahí sí se toman decisiones políticas, muchas veces a partir no de los 200 países del mundo, sino un conjunto de países. Y hay un tema fundamental de Amazonía en esta COP30 que viene. Entonces, temas como sabanización, modelos y futuro. Además, tengan en cuenta que recientemente la cumbre de jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica trató también estos temas, ¿no? Entonces, sí hay un espacio. Luego tienes la Agenda de Acción Climática, que es de los actores no estatales a la cual ya no me pude referir, y luego tienes los espacios de sociedad civil. Sumémosle un quinto aro, una quinta forma de mirar la COP, que es un tema no COP, el Fondo de Permanencia para los Bosques Tropicales, que de una u otra manera creo que va a tener probablemente no como núcleo, ¿no? Un enfoque también vinculado a cómo evoluciona el comportamiento ecosistémico fruto del cambio climático. Thank you so much. My name is Jessica Hope. I'm here from the University of St Andrews in Scotland. Thank you so much for your talk. I so enjoyed the way that you talked so carefully about the political ecology of climate change. And, you know, I'm certainly here in this part of the world because of what this region has contributed to debates around political ecology, things I'm thinking about in maybe across Bolivia, Ecuador, and parts of Peru over the last, you know, more than 10 years around plurality, territorial rights, alternative visions for development, anti-extractive movements as much as rampant resource extraction. But it seems like things are also changing. So I was wondering, you know, where do you see the key contributions or sort of political debates around political ecology coming from Peru, coming from nearby right now? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que la vinculación ecología-sociedad, medios de vida sostenible, en el Perú tuvo un punto de encuentro, no diría tardío, pero un punto de encuentro que no es muy antiguo. Originalmente lo ambiental tenía o iba por cuerda separada, pero luego los científicos sociales empezaron a ingresar a la agenda ambiental y la nutrieron significativamente. Y temas de discusión como territorialidad indígena, ordenamiento territorial, gobernanza territorial y todos estos elementos se nutren fuertemente de las ciencias sociales y no tan solo desde la ecología. Estos temas, sin embargo, ¿no? Se encuentran también bajo amenaza hoy día porque la agenda es una agenda que está fuertemente a la defensiva, ¿no? Es una agenda que, debido a la reducción de los espacios cívicos de diálogo, articulación o discurso político, definitivamente estamos a la defensiva porque las amenazas desde el marco político, desde el marco legislativo, desde el marco institucional,
están fuertemente presentes en el día a día en un país como el Perú. Y no es significativamente distinto a un Ecuador, que cambió ideológicamente, a un Bolivia, que también está cambiando ideológicamente la aproximación y que probablemente termine imitando a Ecuador desde este tipo de perspectiva. Entonces, creo que la agenda es una agenda que está hoy día más a la defensiva y que tiene que fortalecerse. Ahora, ¿cómo fortalecerse? Lo que tú preguntas es cuál es esa contribución futura. Yo he querido hacer esta exposición de la manera como la he hecho, ojalá les haya gustado, porque lo que yo siempre creo es que uno tiene que tener claro su propósito, ¿no? Una ecología política, social, sí, pero la pregunta es cómo escalo y cómo contribuyo al debate político nacional y multilateral. O sea, cómo logro que lo que hoy día hago escale y se pueda convertir en un marco para el desarrollo de mis propias acciones futuras. Y por eso uno tiene que saber navegar el multilateralismo y sus complejidades, ¿no? Yo me acuerdo clarísimo cuando vi saludarse, yo creo que en ese momento no lograba entender a grupos de derechos humanos en París cuando se adoptó, en realidad un día antes, porque es cuando ellos lograron el reconocimiento, porque derechos humanos había sido incorporado en el preámbulo de lo que iba a ser el Acuerdo de París un día después. Y yo dije, bueno, pero es el preámbulo, ¿no? Bueno, resulta que no, era una muy buena medida, porque es a partir de ese reconocimiento que ha podido escalar esta agenda de derechos humanos, derechos indígenas, hacia el futuro. Y les digo algo a los que están trabajando mucho el tema de poblaciones indígenas, en especial en el proceso multilateral. Creo que la agenda indígena tiene que escalar en clima tanto como ha escalado en diversidad biológica, que yo no sé si ustedes son conscientes, lograron en Cali el reconocimiento de órgano subsidiario. Y entonces miren lo que esto significa. Hoy día el tema indígena es un órgano subsidiario de la Convención de la Diversidad Biológica. Y esto significa no que eres parte de la agenda, estás a cargo de la agenda. Esa es una sutileza, pero que cambia significativamente la manera como se hacen las cosas. En clima no, en clima hay una plataforma indígena. En clima vamos a tener una villa para pueblos indígenas y una cumbre de los pueblos con ocasión de la COP30. Pero está un paso atrás. Yo creo que la contribución de las organizaciones debe ser a formar parte más activa de un proceso, y con esto termino, que permita construir mandatos para el futuro, para ser parte de esta agenda, activa de esta agenda, y no simplemente tener un espacio paralelo, ¿no? En donde obviamente mi voz es escuchada, pero no es lo suficientemente escuchada. Creo que da para una más o ya no. Bueno, creo que no. Muchísimas gracias de nuevo y será hasta otra oportunidad.